El tercer enfrentamiento del Armagedón había iniciado, y tanto Hitler como Miguel lanzaron su primer ataque consecutivamente. Pero el ataque de Miguel, que iba directo al cuello de Hitler, fue esquivado por el Führer, y al mismo tiempo, la bala que disparó Hitler con su revólver hacia la cara de Miguel, el arcángel logró esquivar la bala rápidamente. Después, el arcángel lanzó otro ataque con el objetivo de atravesar al Führer, pero Hitler pudo esquivarlo a duras penas, debido a que la velocidad de Miguel era mucha, y eso sorprendió al líder nazi. En respuesta, Hitler metió su mano a su bolso militar y buscó un objeto, pero el arcángel no le daría descanso y regresó al ataque, dispuesto a terminar con el combate rápidamente, pero justo antes de que Miguel usara su espada para matar a Hitler. El Führer sacó de su bolso una bomba de humo y luego la dejó caer, liberando así una gran cantidad de estela de humo, quien Miguel no pudo frenarse y se adentró en la estela, y al entrar, el arcángel perdería de vista a Hitler debido a que no podría ver nada. Pero Miguel se quedó inmóvil, y cerró sus ojos esperando un movimiento de Hitler, hasta que en eso, el sonido de otro disparo se escuchó y rápidamente Miguel miró a la derecha y colocó su espada como escudo, y la bala impactó sobre la dureza de la espada, y al instante, el arcángel atacó el lugar donde la bala salió. Pero al cortar el lugar, Miguel se dio cuenta que no había nada, a lo cual, Miguel volvió a quedarse quieto esperando otro ataque de fuego por Hitler, mientras la densa estela de humo poco a poco iba desapareciendo. Después, varios disparos se oyeron y Miguel cerró sus ojos y blandó su espada, pero no para usar su espada de escudo, sino, Miguel blandó su espada para empezar a cortar finamente las balas que Hitler le disparó de una forma magistral. Tras eso, la estela de humo finalmente desapareció, mostrando que Hitler no se encontraba en el lugar, lo cual haría que Miguel mantuviera su seriedad. El arcángel diría lo siguiente: Vamos, sal de tu escondite. No importa cuánto te ocultes, te encontraré. Sin embargo, Hitler no salió a dar la cara, a lo cual, Miguel se dispuso a caminar sobre la avenida con suma calma, esperando el siguiente movimiento de su enemigo. Los espectadores estaban sumamente atentos a cada acción del combate a través de las grandes pantallas que habían sobre la Alemania en ruinas. Y mientras que los espectadores miraban, también se encontraban algunos seres en las gradas de los dioses, y aquellos seres eran los hermanos de Miguel, conocidos como los 6 arcángeles de Dios, y eran Rafael, Gabriel, Uriel, Jofiel, Jofiel y Zadkiel. Los 6 arcángeles de los cielos y que con Miguel darían 7. Los 6 ángeles estaban viendo las pantallas de la arena, mirando a su hermano San Miguel con orgullo, ya que de entre los 7 arcángeles, Miguel era el más poderoso, y el más valiente y feroz, ya que por algo Miguel era el guerrero perfecto de Dios. Y regresando con el combate, Miguel seguía caminando sobre las calles con total tranquilidad, esperando el momento adecuado. Hasta que en ese momento, otra granada salió rodando de un callejón lentamente, a lo cual, Miguel supuso que Hitler estaba en aquel callejón donde arrojó la granada. Pero antes de que Miguel se dirigiera hacia el callejón, la granada que Hitler lanzó, emitió un gran destello que dejó al arcángel sin vista por un corto tiempo, y al volver a recuperar la vista, Miguel se dispuso a ir hacia aquel callejón, pero al llegar no había nadie, lo cual Miguel se molestaría aún más y luego el arcángel dio un salto al cielo y empezó a volar hacia arriba de la ciudad. Después Miguel miró fijamente el lugar donde estaba antes, y para su sorpresa, no estaba Hitler en aquel lugar. Sin duda, aquel dictador era más astuto ocultándose de lo que imaginaba. Pero el arcángel no se preocupaba, y ese motivo era porque tarde o temprano Hitler tendría que volver a atacar ya que no estaba en el suelo para caer en alguna trampa. Y así sería, pues en ese momento, el Führer saldría de su escondite, en donde estaba dentro de otro callejón cercano. Hitler se puso en medio de la avenida y miró el cielo donde estaba el arcángel, y viceversa. Hasta que das la cara, pecador. Diría Miguel aún viendo fijamente a Hitler, y en eso, Miguel empezó a volar en caída rumbo a su oponente, quien seguía firme y mirándolo con seriedad. Pero la seriedad de Hitler se convirtió en una sonrisa burlona y el Führer haría una señal con su dedo, dando a entender que estaba esperando al arcángel a que viniera por él, lo cual hizo enojar a Miguel por su soberbia, y Miguel mientras estaba cada vez más cerca de Hitler, preparó su espada como el verdugo de la maldad. Hasta que en ese instante, Miguel se daría cuenta que con su vuelo, había cortado varios hilos sumamente delgados que parecían ocultos. Después de ese hecho, de 2 edificios que habían por los alrededores, se empezaron a oír disparos de metralletas, y las balas irían saliendo de la parte más alta y el fuego rumbo a las coordenadas exactas, donde estaba Miguel quien seguía sorprendido.
En respuesta rápida de esa acción, el arcángel juntó sus palmas haciendo un triángulo con sus manos y diría lo siguiente: Santa Trinidad. En eso, un triángulo transparente cubrió a Miguel en forma de escudo, y todas las balas de las dos metralletas resultarían inútiles ante el escudo en forma triangular de Miguel. Y al terminar los cartuchos de las metralletas, Miguel quitó su escudo y observó a Hitler, quien ni se inmutó al ver que su trampa resultó inútil, y Hitler seguía mirándolo con soberbia y superioridad. En las palabras del guerrero de los cielos, dijo lo siguiente al mal absoluto: No importa cuántos trucos intentes, mi voluntad por mi Señor me hará superarte. Ríndete, pecador, para que mi espada pueda darte descanso eterno sin dolor. Ante esas palabras, el Führer no diría nada, y sacó de su bolsillo otra granada. Aquello hizo que Miguel mirara a Hitler con decepción, ya que en verdad Miguel le iba a conceder una muerte sin dolor, pero ahora, Miguel entendió que la maldad no razona, por lo que el arcángel blandió nuevamente su bendecida espada y comenzó a volar hacia Hitler mientras diría lo siguiente: El hombre debe entender que si la muerte debe llegar, llegará a su tiempo. Y el tiempo de los humanos sobre la tierra ha terminado. Estando a varios metros del humano, Miguel iba preparando un ataque mortal, pero Hitler lentamente fue quitando un seguro que tenía la granada sobre su mano, para después lanzar la granada hacia Miguel. Y Miguel, al ver cómo la granada iba hacia él, se dispuso a cortar dicho objeto con eficiencia para así atravesar ya sea la estela de humo o la brillante luz, para así ir a acabar con la maldad. Pero en ese momento, aquella granada que Miguel había cortado, no soltó una estela de humo, ni una luz cegadora, sino, aquella granada fue de pólvora y había estallado sobre Miguel, generando un humo negro sobre el arcángel, quien al sentir la explosión, se detuvo de golpe mientras procesaba lo que había pasado. Pero en eso, todos los espectadores se quedaron atónitos, y es que de entre el humo negro que generó la explosión, había salido volando una especie de medio brazo junto a una espada, y el brazo y la espada cayeron al suelo. Posteriormente, el humo se quitó y mostraría lo que había ocurrido con Miguel, y los dioses tanto como humanos se quedaron horrorizados debido a que Miguel había perdido el brazo con el que atacaba y su cuerpo quedó dañado por el fuego de la granada, e incluso su bella cara había sido herida por la explosión, y Miguel quedó conmocionado y sin poder reaccionar. Heimdall diría lo siguiente con gran énfasis a todos en la arena: Esto es impresionante, el guardián del cielo ha sido herido gravemente con una simple granada. Queridos espectadores, ahora son testigos que Adolf Hitler, el gran dictador, ha demostrado que un arcángel puede sangrar. Nadie tenía palabras ante ese hecho, y los 6 arcángeles se quedaron en completo shock, incluso la humanidad y los dioses estaban perplejos. Mientras que Miguel, aún no podría procesar lo que había sucedido con su cuerpo, su mirada veía como su sangre brotaba ante el daño. Cada gota era roja, su hueso blanco, era más que evidente que Miguel recibió una herida absolutamente fatal apenas iniciando el combate. Miguel no podía creerlo, no podía mirar abiertamente su error o confianza de que acabaría con Hitler rápidamente, pero ahora él era quien correría peligro prontamente. Los humanos que eran creyentes del cristianismo oraron por Miguel, olvidando para qué bando estaba el arcángel, pero aún así los religiosos siguieron rezando con miedo por el guardián del cielo, mientras que los dioses aún no podrían decir algo respecto a lo sucedido. En ese momento, Miguel se tocó suavemente el rostro y luego miró sus dedos, en los cuales sangre había sobre ellos, y en su hermoso rostro quedó desfigurado por las quemaduras de la pequeña pero brutal explosión. Y en eso, el gran Führer comenzó a dar unos aplausos y mirando a Miguel arrogante, después el dictador absoluto diría lo siguiente a su adversario: Los dioses y los seres celestiales siempre van a creer que los humanos solo somos idiotas, que solo sabemos destruir. Pero ahora mismo, tú te has confiado de que mi granada era igual a las 2 anteriores granadas que te lancé, y ahí fue tu error, el subestimar las armas humanas. Y ahora me pregunto, ¿qué será más eficiente, tu espada bendita, o mi gran variedad de sofisticadas armas humanas? Ante sus palabras de Hitler, el arcángel Miguel solo lo observó consternado, y el dictador tenía razón, y es que Miguel se había confiado de que las armas humanas no eran peligrosas, pero lo que Miguel había ignorado, era que Hitler contaba con gran arsenal, y otro descuido podría significar la muerte. Miguel se sentía frustrado y molesto ante su error, él debía cumplir su misión por el honor de su señor, pero en estos instantes, su superioridad casi lo mata.
Después de poder reaccionar, el arcángel descendió hacia su brazo mutilado y al llegar, con su otra mano tomó su bendita espada de la verdad y justicia. Posteriormente Miguel miró detenidamente su espada y dijo lo siguiente ahora en un tono sereno a pesar de su situación. Es cierto, acabo de cometer un error y ese error fue creer que todo terminaría rápido. Pero ahora mi conciencia sabe que no debo ignorar tu malicia y tu retorcida creatividad para dañarme. Además, no importara cuánto me dañes, porque al final, mi fe me levantara para luchar por aquella gran justicia hasta el final de mi existencia. Es momento de trascender a la magnificencia de la victoria. Posteriormente, Miguel levantó su espada al cielo gris y cerró sus ojos para así orar con gran fe sobre las ruinas de la arena, mientras su cuerpo seguía sangrando por su herida, pero su voluntad divina y su deseo de servir al bien lo impulsarían a iniciar su rezo de amor y devoción al prójimo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Primer designio de la justicia, armadura del Señor, ven a mí. Y tras esa oración, la espada de Miguel comenzó a brillar al mismo tiempo que las nubes se abrieron y mostraron un fragmento de cielo azul de entre las griseadas nubes de Alemania, y del cielo azul una luz blanca empezó a cubrir la espada de Miguel y a su vez, al mismo Miguel. El arcángel comenzó a brillar intensamente dejando a los humanos imaginando que veían un milagro celestial ante ellos, mientras que los 6 arcángeles sonrieron al ver que su hermano iba a usar su don de la bendición para evolucionar su justicia. Brunhilde veía lo que sucedía con gran intriga y preocupación de no saber qué haría el arcángel, pero el representante de la humanidad y el mal absoluto, solo veía con curiosidad la primera transformación de su oponente, no tenía preocupación alguna. Al final Hitler tenía confianza de que su conocimiento militar lo haría ser superior a todo adversario. Luego de seguir brillando con gran intensidad, poco a poco la apariencia de Miguel se fue revelando y en su forma habría un significativo cambio. Lo que antes eran simples túnicas blancas y rojas que usaba Miguel, ahora era una armadura de bronce y su espada se hizo menos ancha, y la herida de Miguel había cicatrizado, pero el daño siguió sobre su cuerpo. Al una vez mostrar la armadura del Señor, las nubes nuevamente se volvieron a cerrar y Miguel colocó su delgada espada sobre el suelo, enterrando solo su punta como si nada, y Miguel abrió sus ojos con calma, sintiendo el poder de la armadura del Señor recorriendo su cuerpo. Su devoción a la justicia ha liberado su primera demostración de fe en forma de armadura. Miguel miró a Hitler con serenidad y le comentó lo siguiente a la maldad por excelencia. Voy a liberar tu alma de la existencia, será ese mi deber como emisario del cielo. Hombre del pecado, debes volver a tu purgatorio, por favor, déjame salvar tu alma del infortunio del mal. Hitler al oír eso, se puso serio y apuntó a Miguel con su revólver y respondió con enojo ante el arcángel. ¿Salvar mi alma? No hay alma en mi cuerpo, solo odio y un gran deber de guiar al miserable que vive sobre mi tierra, hacia la riqueza y abundancia del hombre próspero. Ni usted, ni Dios van a castigarme más de lo que fue mi vida en aquella sociedad. Es una desgracia que me tocara matar solo a un arcángel, ojalá me hubiera tocado contra el mismo Dios de los judíos, para así acabar con él lentamente. Arcángel de la justicia, ven a por mí, y verás que mi voluntad te hará sufrir. Ante esa respuesta, Miguel puso un gesto de desilusión por el deseo de destrucción de Hitler. Quizás Miguel sabía que no podría atacar creyendo que no podría ser herido nuevamente, pero el arcángel debía atacar cuerpo a cuerpo, a lo cual, Miguel se decidió ir a enfrentarlo de una manera sutil, colocándose en posición de ataque y Hitler le seguía viendo aún con el cañón del arma apuntando a la cabeza de Miguel. Y en eso, Hitler decidió disparar a Miguel, pero en ese momento, ocurrió algo que el Führer no se esperaba. Para la gran sorpresa de Hitler, el arcángel Miguel tenía el filo de su espada rozando la cabeza de Hitler, y el Führer no podría creer la gran velocidad que Miguel había obtenido, y de haber querido, Miguel lo hubiera decapitado, pero por algún motivo no lo hizo. Hitler rápidamente retrocedió y apuntó hacia su espalda, pero ahora Miguel no estaba ahí. Hitler nuevamente retrocedió, pero en eso, sintió la punta de una espada sobre su nuca, y miró hacia Miguel, notando que el color de los ojos de Miguel había cambiado, pues de ser verdes ahora eran amarillos como la primavera. Sin embargo, Hitler también sintió otra punta del lado derecho e izquierdo.
no sabía qué ocurría, el líder nazi no podría comprender lo que veía, y es que en sus ojos miraba a 7 arcángeles idénticos a Miguel, rodeándolo con las puntas de sus espadas en su cuello, las puntas se sentían tan reales, casi como si estuviera luchando contra 7 arcángeles, y su revólver solo apuntaba a uno de los 7 arcángeles. Brunhilde se quedó impactada de esa habilidad de Miguel, al igual que la humanidad. Por algún motivo, Hitler era incapaz de disparar a uno de aquellos seres idénticos a Miguel, y con los arcángeles pudiendo matarlo sin problemas y sin el poder mover su cuerpo, los 7 arcángeles dijeron al unísono: Solo relájate o de lo contrario, nosotros 7 atravesaremos tu cuello sin mucho esfuerzo. Ahora puedes verlo, y tu odio podrá superar mi fe. Mientras más me mires, más verás tus profundos temores. Ahora estás confuso, tienes miedo. Conforme más estaba inmóvil, el Führer perdía la capacidad de percibir la realidad, y los 7 ángeles lentamente se iban convirtiendo en seres amorfos ante su mirada. Hitler no sabía qué ocurría o qué hacer, si se movía a los arcángeles lo podrían matar, así que necesitaba idear un plan rápido para poder liberarse. Pero mientras eso sucedía, los espectadores estaban confusos ya que lo que todos veían, era muy diferente a lo que miraba el líder nazi. Brunhilde también no sabía qué ocurría, pero quienes sabían lo que pasaba, eran los 6 arcángeles, ellos conocían muy bien a su hermano y con ello, sus habilidades. Y aquella habilidad que usaba Miguel, era la ilusión de un serafín. Dicha habilidad consiste en que, quien mire a los ojos a Miguel mientras sus pupilas brillen, automáticamente la mentalidad del oponente verá distorsiones de su percepción, tal cual y como lo es cuando un humano está en presencia de un serafín ante el hecho de su muerte para ir al cielo. Y con esa habilidad, Miguel pudo derrotar a varios demonios, y ahora es probable que acabe con su rival. Y por parte de Hitler, este ya estaba perdido ante el 9º coro de un serafín, todo a su alrededor era incapaz de ver, excepto a Miguel transformado en un espíritu bienaventurado. Miguel diría con énfasis y suavidad: No temas, solo dolerá un instante, y así podrás ver la diferencia entre nosotros. Tras decir eso, Hitler sufrió varias cortaduras en su cuerpo, mientras su conciencia aún contemplaba la ilusión de Miguel. Y repentinamente, Hitler comenzó a escupir sangre saliendo así de la ilusión, y al regresar a la realidad, podría ver confuso la sangre sobre su uniforme y ligeras gotas saliendo de su boca. ¿Qué acaba de pasar? Esa era la duda que el Führer se hacía a sí mismo, ya que al momento que miró a Miguel a los ojos, se perdió de todo a su alrededor. Hitler miró al frente y ahí estaba el arcángel, viéndolo fijamente. La superioridad del arcángel había obtenido fue una sorpresa para todos, ya que los espectadores de un momento a otro, vieron a Hitler ser herido ante su inmovilidad. Brunhilde hizo una mueca de gran enojo, ella se estaba dando cuenta que Miguel era más peligroso de lo que imaginaba, su poder divino era su mayor fuerte, junto a su primera armadura, Miguel podría enfrentar a otros dioses sin problemas, y ahora dejó herido al mal absoluto. Hitler respiraba con dificultades debido a las diversas cortaduras que Miguel le hizo a su cuerpo. Hitler se puso furioso e intentó ponerse de pie para atacar, pero Miguel sin muchos problemas le dio un simple corte a uno de sus brazos, dejándolo más lastimado y tirado en el suelo. Miguel sin tanta preocupación diría lo siguiente: Por favor, solo resígnate, si yo lo hubiera deseado, te pude haber matado en el instante que caíste en la ilusión del serafín. Mi bendición es superior a tu malicia, así que hombre del pecado, aún quieres desafiar los designios de mi Señor. En respuesta, el Führer le escupió sangre en su armadura, lo cual dicha acción dejó decepcionado a Miguel de la ignorancia de su enemigo, a lo cual, el guardián del cielo, alzó su espada de la justicia y apuntó a Hitler con la intención de herirlo mucho más. Sin embargo, justo antes de que Miguel dejara caer su espada, el dictador absoluto, sacó de uno de sus bolsos 2 pistolas del modelo Luger, relucieron sobre las manos de Hitler apuntando a Miguel mientras seguía herido en el suelo. Hitler accionó dichas armas y Miguel en una respuesta rápida, cortó finamente las balas de dichas armas de fuego. Pero el líder nazi no se dio por vencido y continuó disparando sin cesar, pero el arcángel igualmente fue cortando con gran elegancia cada una de las balas hasta que los cartuchos de las armas se quedaron sin municiones, lo que dejó a Hitler con preocupación. Muchos humanos y dioses ya estaban dando por seguro que Miguel va a ganar gracias a la superioridad de este.
y Miguel miraba con lástima a Hitler por su desesperación por intentar dañarlo inútilmente, y en el rostro del Führer, la incertidumbre de no saber cómo reaccionar ante la ventaja de Miguel. Ninguna bala podría dañarlo, pero a él, sí podría herirlo más que simples cortaduras, pero eficientes para dejarlo momentáneamente indefenso. ¿Acaso era ese su fin? Pues aparentemente, muchos espectadores ya estaban dando por concluida su derrota. Si hace poco él había herido gravemente a Miguel, ahora Miguel lo tenía a su merced. Hitler nuevamente buscó un arma de entre sus bolsillos de su uniforme, hasta que al fin lograría encontrar su siguiente arma para atacar, y dicha arma era una pistola bañada en oro puro del modelo Walter PPK. Miguel dijo lo siguiente: No sigas siendo ignorante, tus armas son inferiores a mi voluntad. Ni tú, ni nadie podrá detener el juicio a la humanidad que estoy por comenzar paso a paso, por mi señor. Pero Hitler no le respondió y apretó el gatillo de su pistola de oro. Miguel tenía la idea de sencillamente volver a cortar aquella bala como si fuera nada ante su grandeza. Hasta que en ese momento, Hitler sonrió y dijo disimulado: Epitaph Gats, Estie auf Salonspunkt. Antes de que siquiera Miguel pudiera cortar aquella bala, la mejilla de Miguel había sido rozada por la dorada bala, y en su mirada desconcierto tenía, y antes de reaccionar, Hitler volvió a disparar diciendo suavemente: Zweiter auf Salonspunkt. Miguel, antes de poder cubrirse, sintió un gran calor en su hombro izquierdo, y cuando Miguel miró dicha parte de su ser, grande fue su sorpresa al ver que su hombro había sido herido por una bala de oro. ¿Cómo era posible que aún usando la armadura del Señor, su celestial figura fuera nuevamente dañada por una arma mortal, y aún más que dicha arma sea más veloz que su percepción y sus reflejos? Instintivamente, Miguel se alejó de Hitler, ya que, al estar tan cerca, podría ser herido otra vez, o hasta incluso morir si se confiaba de la peligrosidad de su enemigo. Hitler se quedó sobre el suelo y siguió apuntando mientras su sangre seguía saliendo de su cuerpo gracias al daño que recibió casi comenzando el combate. El arcángel Miguel tocó su hombro y otra vez estaba sangrando. Miguel estaba incrédulo pues creía que con usar la armadura del Señor no recibiría ningún problema al combatir, pero lo inimaginable sucedió y Hitler logró herirlo por segunda ocasión, no tan grave como lo fue la explosión pero sí algo considerable. La sonrisa de alegría que el Führer tenía gracias a que pudo herir al arcángel nuevamente era evidente. ¿Acaso las armas humanas no podían tener efecto sobre un ser celestial? Esa era la duda de muchos espectadores, pero lo que muchos olvidaban, era la unión de almas entre el Einerjet y la Valquiria. Pero ¿cuál era el resultado o significado del volumen entre un humano malvado y una Valquiria inexperta? Pues la mayor de las hermanas, Brunhilde, sabía que aquella combinación tan desigual era un simple capricho del líder nazi, pues en el momento de que Hitler estaba analizando a las demás valquirias para unirse a ellas, Hitler analizaba no solo su habilidad, sino su personalidad para saber si era adecuado para el unirse o no. Y cuando Brunhilde comenzó a presentar a su hermana más joven, Hitler esbozó una sonrisa debido a que Brunhilde comentó que su hermana Heir era la más inexperta y al mismo tiempo alguien que despreciaba la maldad gracias a su inocencia y torpeza. Y el mal absoluto decidió que Heir sería su compañera, pues al obligar a alguien bondadoso a unir fuerzas con alguien malvado, daría como resultado un choque entre sentimientos de ambos individuos, y así, si Heir empezaba a sentir más y más temor en el lapso del combate, la potencia del volumen sería mucho mayor pero inestable al mismo tiempo, pues hace poco una granada pudo dañar a Miguel gracias a que Heir se sintió demasiado aterrorizada, pero después Heir se sintió incómoda, y con ello el volumen perdió fuerza. Si Heir sentía terror, el volumen era eficiente, pero si Heir sentía nervios, el volumen sería ineficaz alterando la forma del tesoro divino del Einerjet en base a las emociones de ambos individuos. Ese era el resultado de dicha unión entre maldad e inocencia, por eso Brunhilde sabía que enviar a su hermana prontamente a luchar sería un arma de doble filo por su inexperiencia, pero sería un paso para que ella sintiera el peligro de una batalla a muerte. Muchos espectadores estaban asombrados de cómo Hitler pudo hacer un contraataque al arcángel, pero el dios Ares veía el combate con incertidumbre sobre quién podría tener una ventaja, pues el conocimiento de guerra de Ares le daba como conclusión que ambos representantes de la tercera ronda tenían muchos haces bajo sus brazos, y junto a Ares estaba en un rincón lejano el falso santo, Judas Iscariote, quien veía el combate con tranquilidad al mismo tiempo que tenía relaciones sexuales con una mujer.
Judas ya sabía quién iba de ganar ese duelo mucho antes que cualquier otro, y cuando llegara su turno a luchar, Judas sabía que su poder sería tan grande que si lo deseara, podría enfrentar a cualquier dios del Armagedón sin problema, ya que anteriormente Judas le había dicho a Brunhilde que no podría ganarle a Miguel, pero aquello fue una mentira, ya que simplemente Judas no quiso ir a luchar por ahora y por eso recomendó a Hitler en su lugar. Y regresando al duelo entre el bien y el mal, tras haber disparado por segunda ocasión, el hombro de Miguel comenzó a sangrar ante el impacto de Miguel por segunda vez, incluso usando la armadura, fue superado por unas balas. Hitler en su soberbia le dijo a Miguel lo siguiente. A los humanos que puedan oírme y duden sobre mi victoria, les diré lo siguiente. No se desesperen, la desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de dioses que temen ver el camino del progreso humano. El odio de los dioses pasará, y caerán los gobernantes de los cielos. Y el poder que le quitaron al hombre, se le reintegrará al hombre, y así, mientras el humano exista la libertad no desaparecerá. Dritter auf Salonspunkt,